Buenos días, profesor, buenos días, profesor. Siéntese, hombre, usted siempre con su bulla, pero es que es temprano. No, profesor, porque usted no arregla a ese chico ahí que el tiempo eterno, que el tiempo, que las religiones, ¿qué es eso, profesor? Bueno, siéntese, primero que todo, ya que vamos a tocar este temita, quiero decirle que el tiempo tiene en la mente del hombre una connotación natural, biológica, que se conoce como el tiempo psicológico, pero que en las religiones determinan un momento histórico en que el hombre descubre una fuerza superior a él, sea el trueno, sea el relámpago, sea lo que le daba miedo, y a eso le llama Dios. Y entonces llega un momento en que el tiempo psicológico, cuando nos damos cuenta que en nuestra conciencia nosotros sentimos el fluir del tiempo del pasado hacia el futuro y vivimos un presente y tenemos esos tres tiempos, pero que en las religiones no existe el tiempo, sino se habla del tiempo eterno, y en ese tiempo eterno es donde se mete a aquella cuestión que por primera vez nos dio miedo en la conciencia y que se llamó Dios y que se bifurca en monoteísmo, politeísmo, singularismo, etcétera, etcétera, pero que sí es analizado por los grandes científicos la cuestión esta del tiempo y de Dios, y podemos mencionar a Einstein y podemos mencionar a grandes hombres como Isaac Newton o alguno de esos. Yo ahora quiero, primero que todo, antes de comenzar, decirle que esta es la famosa antigua avenida de Puerto Colombia a Barranquilla y de Barranquilla a Colombia. Después surgió una leyenda que a una mujer vestida con su jaguar de novia, sale en esa carretera y los choferes se vuelven locos y que algunos lo ha cogido y le da fiebre, etcétera, etcétera. Nace en la leyenda, pero esta es aquella antigua avenida de Puerto Colombia a Barranquilla, que todavía hay un trecho por ahí que ya nadie utiliza por las nuevas avenidas y que está precisamente aquí en nuestra ciudad, en esta Barranquilla, donde yo ahora quiero mandarle un sentido pésame a la familia Hernández, porque murió, lo supe ayer en el trabajo, un gran amigo de la época de la generación de Ferreiro, de Suárez, el ñato Suárez, la Cide Pacheco, Carrillo, el Club Carioca, el Jopo y toda esa cantidad de jugadores grandísimos, el Vicen, el negro Vicen, porque Orlando Hernández falleció ayer y entonces quiero a ese gran amigo mío, Giovanni Hernández, y a su señora, Chayito, y a sus hijas, mandarle un saludo, un sentido pésame por la pérdida de ese gran jugador de aquella época de los años 60 al 80. Que hicieron furor, grandes jugadores que en el Junior serían estrellas hoy en día. Y así quiero comenzar esta cuestión del tiempo, diciéndoles que esta es la famosa avenida, fíjate, puro palo de coco y puro barro y arena, lo que nos unía entre Puerto Colombia y Barranquilla, y que hay en el antiguo castillo de Salgar, donde se libraron muchas cuestiones de piratas en las épocas coloniales, empieza Pradomar. Entonces, fíjense, nosotros cada ratico íbamos por esta avenida, miren cómo es, y esto no va para fotos de Barranquilla, esos muchachos que mandan fotos, pero que no pueden hablar de estas cosas. Sin embargo, yo sí les puedo hablar y decirles que para poder meternos en el tiempo, esto forma parte de un tiempo pasado, hoy en día es una avenida, pero que nosotros tenemos un presente que es vida, que luego morimos y formamos parte de un pasado y nos apuntamos hacia un futuro que le llaman Armagedón, que le llaman no sé qué, y nosotros estamos viviendo la guerra que siempre se han vivido. Los mismos cuatro jinetes siempre han cabalgado desde el principio del hombre, la muerte, el hambre, la enfermedad, etcétera. Y ahí se encanona la famosa religión que también tiene que ver con la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial que estamos a punto. Quiero decirles que los caminos del asfalto, apenas ya en el año de 1912, todavía ni siquiera se podía hablar de camino del asfalto entre Barranquilla y Puerto Colombia. Pero sin embargo en 1912 es el año que marca la primera excursión en automóvil de Puerto Colombia. El primer automóvil que se movió entre Puerto Colombia y Barranquilla fue en el año de 1912. Se utilizó petróleo de Tubará, ojo, petróleo en Tubará.
una audaz empresa deportiva encabezada por los hermanos Ramón y Alberto Urueta Méndez hicieron presencia. Pero allá a mediados de 1980 el Consejo Municipal y las empresas públicas de Barranquilla entregaron a la ciudadanía la primera avenida pavimentada, la Carrera Líbano, hecho sin precedentes en Colombia. Más tarde fue rechazada o fue rebautizada más bien como Avenida de la República. El primer tramo iba desde la esquina del Paseo de Colón, antigua calle Córdoba, hasta la calle de Jesús. Y esta es la que conocemos como de Puerto Colombia a Barranquilla, que allá en la cuestión de la estatua de Colón, llegaban los buses de Puerto Colombia en una época que fue donde Gabriel García Márquez por primera vez le pidió que lo dejara dormir un negrito llamado Damaso, que luego descubrió que los papeles que le había dejado para que lo alojara una noche no eran más ni menos que 100 años de soledad que ganó premio en Venezuela. Y así podemos más o menos nosotros analizar nuestras calles, nuestras cuestiones. Y sí, profesor, pero no hablemos del tiempo de las religiones, que estos nos tienen asco, profesor. Bueno, primero que todo tenemos que el hombre concibe a un Dios, sea un trueno, un burro, un gato, incluso hay asociaciones no religiosas, pero que sí hablan de un ser superior, que dicen que tu Dios puede ser un burro, un gato, le llama ser superior. Pero sin embargo vamos a situarnos en un Dios moderno. Vamos a ver nosotros, ya le dije la cuestión psicológica, pero la cuestión psicológica es un tiempo distinto al tiempo eterno, que es el que se mete en el bolsillo. Las religiones donde el presente, el pasado y el futuro no tienen fin. Por lo tanto, cuando nosotros exploramos la forma, cómo cambian las distintas cosas, las causas inmediatas, por ejemplo, advertimos que esto es profundo y que al mismo tiempo no podemos profundizar mucho, porque se encuentra usted con un Dios invisible en una antigüedad y luego en un Dios carnal en un tiempo de acá para acá, después de la cuestión de Constantino, la caída de Bizancio, etcétera, etcétera, la creación de la Trinidad, un poco de vaina que tiene que ver con las guerras mundiales de la religión, porque ya están metidas en toda esa vaina. Para las religiones, por ejemplo, Dios es la causa de todas las cosas y que las cosas cambian, pero Él no cambia porque es eterno. Por lo tanto, la causa remota, primordial, desde luego, analizada por algunos grandes hombres científicos, dicen, por ejemplo, Newton vio caer una manzana del árbol y explicó que la causa inmediata era la fuerza de gravitación universal y no que era que un Dios quería que esa manzana se cayera. Entonces, como hoy en día todos se lo atribuimos a ese Dios, si no se mueve una hoja es porque Dios no quiere, pero una hoja no se mueve si no hay brisa. Entonces hay unas fuerzas naturales que chocan contra el idealismo y la concepción psíquica del hombre acerca de un ser superior a él. Sin embargo, se va modernizando y se va humanizando la cuestión de un Dios antiguo, cruel, sanguinario, vengativo, como era el Dios antiguo del Antiguo Testamento, a un Dios mucho más humano, que es el que conocemos como Dios hecho hombre, del cual nos habla Juan, en que el verbo se hizo hombre y el hombre no sé qué, y pito y flauta, habitó entre nosotros hasta los días de hoy. Por eso es que para las religiones Dios es la causa de todas las cosas. Y desde niño nosotros aceptamos aquello y convivimos con aquello. Por lo tanto, era una fuerza la que permitía que la manzana cayera hacia el suelo y no se fuera hacia arriba. Esa manzana, que no se sabe si es un guineo o un plátano, que era el alimento de los dioses, que se llamó oro verde, no se sabe porque bíblicamente no dice que era una manzana, era un guineo, era un plátano, no dice nada. Sencillamente todo el mundo ha dicho que es la manzana de Eva, que tal, que pito y flauta, que la vagina, que pito y flauta, que el diablo se la comió, que no se la comió. Por lo tanto, tenemos aquí fuerzas naturales. Por lo tanto, por otra parte, otro científico como Einstein advirtió que esa gravitación es una deformación del continuo espacio-tiempo producida
por las diferentes contracciones de la materia en la Tierra, porque la materia se atrae de ella misma. Por eso es que la Luna no se sale de las órbitas de la Tierra así nada más, porque hay fuerzas que la unen. Por lo tanto, y no un espíritu que quiere que la Luna esté todavía ahí. Vamos a ver esta cosa de diferentes maneras, queridos estudiantes, para que ustedes puedan pensar como literos filósofos, por si yo dejo la escuela, ya ustedes tienen capacidad de poner su propia escuela. Por lo tanto, vemos varias teorías aquí, se conocen como teorías cosmogónicas, donde se proponen fórmulas para dar la causa inmediata de las cosas, de la concentración de la materia, de la fenomenología del espíritu, etcétera, etcétera, la cual nos habló una vez Hegel. Por lo tanto, cualquiera de ellas no nos conduce sino a otra etapa anterior, colisión o desprendimiento del famoso Sol. Ya entra aquí la teoría heliocéntrica, que el Sol tiene que ver la energía con todo lo que se ha producido. Por lo tanto, vendría otra como teoría, como se formó el Sol, por ejemplo. Ya tendríamos que no solamente que ver el Sol, sino cómo se formó el Sol. Y así vamos eternamente cabalgando con todas estas ideas. Y por eso quiero decirles que, más que todo, aparte de ese sentido pésame a la familia Hernández por ese gran jugador llamado Orlando Hernández de la época de Jorge Ferreiro, Pacheco, Los Suárez, Vicente Carrillo, el Jopo, etcétera, etcétera. Todos esos grandes jugadores, el Quique, San Juan, que hoy en día es un licenciado en matemáticas, todos ellos formaron parte del Club Carioca, donde el Junior actual envidiaría a cualquiera de estos muchachos jugadores de balón de pitón y cebo y de bola de trapo aquí en la placita del Valle, en el barrio del Valle. Un sentido pésame a la familia Hernández y a mi gran amigo Giovanni Hernández, hijo de Orlando, gran amigo de mi tío Jorge. Por lo tanto, que fueron grandes jugadores. Por lo tanto, quiero concluir de que las religiones monoteístas, o sea, aquellas que aceptan un solo Dios, requieren la eternidad de Dios, porque sin esta eternidad de Dios no podría haber ningún Dios. Por lo tanto, esta eternidad puede ser en línea recta o circular. La primera sección, que determina el tiempo, significa un infinito en el pasado o un infinito en el futuro. Y rectilíneo, para más decir. Pero para Dios no hay tiempo, es un eterno presente. Y la idea de un pretérito y de un porvenir es de las criaturas humanas, quienes sí tienen un pasado, un presente y un futuro, y que son mortales. Y ellos son los que han concebido estas cuestiones de estas ideas. Por lo tanto, la segunda sección significa un eterno retorno, un ciclo durante el cual el mundo evoluciona con un antes y un después para las cosas, pero no para el Creador, que está en el centro del círculo y también en un eterno presente. O sea, no nace, no crece, no se reproduce, no muere, está eternamente vivo. Y sobre esto cabalgan los cuatro jinetes de la muerte: peste, enfermedades, hambre, guerra, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, que van cabalgando con la famosa crisis del capitalismo, que es esa crisis que nos trajo la Primera Guerra Mundial, nos ha traído los dictadores, Hitler, Mussolini, el fascismo. Son abortos, como dijimos en la clase pasada, abortos de la crisis del capitalismo. Y la actual Tercera Guerra Mundial, que ya estamos besando, se debe a la crisis del capitalismo, no del comunismo, del socialismo, porque todavía el hombre no está preparado. El hombre actual no puede entrar, sea al cielo o sea al infierno del comunismo, porque no está preparado. Todavía su mente es ladrona, saqueadora, todo lo quiere para sí mismo. Y esos sistemas requieren de algo mucho más, de un hombre superior como sistema económico, porque es un eslabón superior al esclavismo, al feudalismo, al servilismo, al capitalismo, que ya es atrasado. Nos vemos en la próxima. Y ahí están los grandes multimillonarios chinos, donde Donald Trump es un simple limosnero. Entonces, ¿de qué no están hablando que el comunismo es atraso? Nos vemos en la próxima.